Publica Noticias desde la rural para saludar ya a Inde y a toda la gente que hace nuestro noticiero internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buen trabajo ahí, muchas gracias por, muy bien, Inde, por muchas todo gracias. esto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos nosotros como todos los sábados para contarles lo que tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Cuánto de lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros y empezamos así. Chile usurpa ilegalmente agua del Silada. El agua es un derecho humano. La decisión de Corea del Sur de permitir una base de misiles, antimisiles balísticos en su territorio, una base de origen estadounidense, reaviva las tensiones con su vecino y con su rival histórico, con Corea del Norte, país con el que Corea del Sur está técnicamente en guerra desde hace 50 años. En un ratito vamos a estar analizando la intensificación del conflicto en esta zona del mundo que está siendo cada vez más importante. Y vamos a otra cuestión. Las complejas relaciones entre Chile y Bolivia volvieron esta semana a uno de sus puntos críticos que se empeoraron en los últimos días. Por cierto, estamos hablando del conflicto por la salida al mar que reclama Bolivia. Óscar Ugarteche es para muchos uno de los principales referentes del pensamiento económico de izquierda en Latinoamérica. Acaba de publicar un libro, Historia Crítica del FMI, el gendarme de las finanzas, vino a presentarlo a Buenos Aires y va a estar hoy con nosotros contándonos de qué se trata este libro, que no solo habla de la historia del FMI, sino también el papel que cumplió este organismo internacional antes y después de la crisis del 2008. Algunos de los varios aspectos que tienen que ver con la trayectoria de Ugarteche, de la cual vamos a estar hablando, porque también fue miembro de la comisión que investigó los delitos económicos y financieros en el periodo de Fujimori. Tiene mucho que ver con la nueva izquierda en Latinoamérica y en Perú particular. De todo esto vamos a estar conversando con él en este programa. Los Estados Unidos tienen por primera vez una candidata a presidenta mujer, es Hillary Clinton, pero Hillary Clinton tiene enfrente dos rivales. Uno es Donald Trump, el otro es ella misma. Su imagen es la peor en 24 años. El Papa lo puso en palabras esta semana en Polonia cuando dijo que estamos en guerra. Estamos en guerra, sí, pero es una guerra diferente, dicen todos. Es una guerra en la que cualquiera de los ciudadanos en cualquier lugar del mundo puede ser víctima en cualquier momento. Face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre. Como Estados Unidos, Europa cayó en la cuenta de que está en guerra. Lo dicen los jefes de Estado y hasta el Papa, y sus ciudadanos viven con el pánico de saber que pueden volverse en cualquier momento posibles blancos, ya sea en las grandes capitales como también en las pequeñas localidades. Una guerra que, años después de haberse iniciado con bombas inteligentes y misiles balísticos occidentales en Medio Oriente, refluye ahora en suelo europeo, desde los suburbios de Bruselas, París y Berlín, con una modalidad difusa, molecular, en ataques que estallan cada semana de manera imposible de prever y evitar. Sus víctimas son familias que pasean, turistas, pasajeros de trenes interurbanos, clientes de un shopping, feligreses, sacerdotes, en Niza, Múnich, Würzburg, Ansbach y Saint-Étienne-de-Rouvray. Si hasta ahora libraban esta guerra yihadista con entrenamiento militar, organizados en células y provistos de logística e inteligencia, últimamente lo hacen atacantes amateurs con escasa o ninguna relación comprobable con el radicalismo islámico que canalizan sus problemas mentales y personales, la furia de la exclusión y la falta de oportunidades con armas no convencionales que pueden conseguirse en cualquier parte. Camiones, hachas, cuchillos, bombas improvisadas con clavos y tornillos. Avance, avance, avance sans jamais reculer.
la organización Estado Islámico parece haber conseguido uno de sus objetivos: promover una revuelta en el corazón de Europa, protagonizada por ciudadanos europeos de segunda y hasta tercera generación provenientes de familias de Medio Oriente o África. Pero también por algunos inmigrantes más recientes que son recibidos para aplacar la mala conciencia europea respecto de su rol en los conflictos en Asia. ISIS, a la vez que pierde terreno en Siria e Irak, golpea de manera letal en el escenario europeo mediante una combinación de propaganda y narrativa que ofrece a la vez una causa, una identidad, un propósito y una reivindicación a aquellos que ya se sienten, por múltiples motivos, alienados con respecto a las sociedades en las que viven. Psicóticos, pequeños criminales y desclasados encuentran en esta oferta de terrorismo aspiracional catarsis y emprendedorismo asesino, una salida final a sus problemas. Los asesinatos masivos, un fenómeno que parecía típicamente estadounidense, favorecido allí por el libre acceso a las armas, parece haberse vuelto global. State of emergency is intrinsically a bad idea. Because it simply pushes the terrorists into deeper cover, clandestinity. They adapt quite well to states of emergency. Dictators have as many problems with terrorists as democracies. So that's a very low yield operation. Surveillance, yes, surveillance is going to develop more and more in our societies. There's going to be we're going to have to develop corresponding democratic controls thereof. But we should not kid ourselves. La fórmula del ISIS es sencilla. Basta con jurar lealtad a la organización en video y hacerla pública para pertenecer a ella. Y los casos dudosos siempre pueden ser absorbidos mediante una declaración de atribución que de todos modos es muy difícil de probar. La ortodoxia integrista o la ideología de los perpetradores pasa a segundo plano para los líderes del autoproclamado califato. Solo importa su eficacia para infligir terror. La consultora estadounidense Site, dedicada a monitorear actividades yihadistas en la web, asegura que ha detectado desde mayo de 2016 un creciente esfuerzo del ISIS para promover ataques de lobos solitarios en Europa. Las fuerzas de seguridad en todos los países europeos están desbordadas. Carecen de la cantidad de agentes necesarios para vigilar a tiempo completo a los miles de jóvenes que regresaron tras viajar a combatir en Siria e Irak y ahora, además, deben estar en alerta para frenar a los simpatizantes de última hora. Francia tiene 10.000 agentes antiterroristas, en su mayoría concentrados en París, para monitorear una lista de más de 20.000 sospechosos. La policía alemana asegura que el ISIS no tiene estructuras detectadas en el país, pero sí simpatizantes, y que para manejar la situación necesitaría al menos 20.000 efectivos más. Schon jetzt ist erkennbar, dass neben den Bedrohungen durch den organisierten Terrorismus, ich habe eben im Zusammenhang mit den bereits beschlossenen Maßnahmen darauf hingewiesen, neue Gefährdungen treten durch Täter, die den Sicherheitsbehörden zum Zeitpunkt ihrer Tat nicht aufgefallen sind. Das heißt, wir brauchen hier ein besseres Frühwarnsystem, das Behörden ein Tätigwerden auch ermöglicht, sobald im Rahmen des Asylverfahrens oder bei Integrationsmaßnahmen Hinweise auf Radikalisierung zum Beispiel erkennbar sind. Hay además un fenómeno de masas y de imitación, amplificado por los medios que engloban todos los episodios en una misma casuística y favorecen así la meta propagandística del ISIS. Los servicios de inteligencia están desconcertados ante este nuevo patrón y conscientes de que es imposible controlar a todos los potenciales atacantes, precisamente porque no pueden determinar cuál es el universo a vigilar. Solo en Alemania habría al menos 400.000 inmigrantes no registrados o con identidades falsas, según la policía. En este escenario de imprevisibilidad y psicosis colectiva, cualquier habitante europeo ostenta una doble condición. Es a la vez un posible blanco y un terrorista potencial. Y el estado de excepción se convierte en la única regla.
Ante eventos nuevos tenemos que pensar categorías nuevas. Lobo solitario decimos, pero ya no es un lobo solitario que aparece cada tanto. Manadas de lobos solitarios por todo el mundo estamos viendo. La semana pasada hablábamos de esto a partir del atentado en Múnich y José, vos justamente hablabas de algo así como del terrorismo psiquiátrico. Yo leí esta semana algunos que hablaban de categorías como terroristas perdedores, claro, como inventando conceptos, acuñando nuevos conceptos ante episodios nuevos. Sí, es que muchas veces el lenguaje INDE reacciona después de los acontecimientos, claro, trata de darle forma o tratar de llevar a poner en palabras eso que está sucediendo. O sea, es que Durkheim hace un poco más de un siglo escribió un libro famosísimo, uno de los libros fundadores de la sociología, que se llama El suicidio, donde lo que Durkheim hacía era tratar de entender cómo un fenómeno muy íntimo, muy individual, muy personal, quizás el más personal de todos, como quitarse la vida, tenía también una posible explicación social. Entonces él, por ejemplo, demostraba que cuando hay crisis económica hay picos de suicidio, claro, que cuando hay amenaza externa hay picos de suicidio. Bueno, yo creo que estamos ante la necesidad de pensar esto en el siguiente sentido, como una decisión individual de un tipo que se levanta un día cargado de ira, frustración, bronca, sed de venganza contra la sociedad que siente que lo discrimina, contra la mujer, contra lo que sea, contra la exmujer, como este hombre de Niza, y de repente va y comete un atentado, digamos, ¿no? Entonces, ahí creo que una pregunta interesante es cómo esto que está dentro, en general en la gente, está en el orden de la fantasía, que es la pulsión de muerte, algo que todos tenemos. Uno puede fantasear con suicidio, con matar gente, con matar a los padres, con un montón de cosas. Cómo esto se concreta, se lleva a la realidad. Por ejemplo, ¿qué influencia tienen los medios de comunicación? Exacto. El efecto mimético, decir, bueno, si esta persona lo hizo, yo también lo puedo hacer. Es una pregunta que hay. Y en este sentido, la cuestión que vos mencionabas al principio, que hablábamos el sábado pasado, de la cruz entre la desestabilización psiquiátrica y el terrorismo. Si es un terrorismo que se está radicalizando o si hay una radicalidad previa, por decirlo de algún modo. Es decir, una persona que yo decía está frustrada, tiene ira, etcétera, y encuentra en el Islam radical o en Estado Islámico una forma de darle, entre muchas comillas, grandeza a un acto individual y desesperado de venganza y de bronca. Me parece que ahí tenemos que empezar a pensar qué hacemos con eso. Sí, Jorge. Nunca se trata de un caso individual. Esto es lo que se ha dado a conocer esta semana, sobre todo porque hay muchos estudios y ya estudios psiquiátricos, como bien decía José, terrorismo psiquiátrico. Bueno, la psiquiatría se ha metido en este tema y dicen, bueno, hay contactos normalmente con otros grupos y hay preparativos, es decir, hay preparativos previos. El hombre del camión de Niza, por ejemplo, recorrió esa ruta varias veces para ver si tenía el timing para hacerlo. Lo que no tuvo fue entrenamiento, como hasta ahora venían teniendo, digamos, en los campos de, precisamente, de entrenamiento en el ejército islámico. Claro, en Siria en particular y también en Irak. Lo cierto es que a esto hay que sumarle las divisiones que hay entre los grupos terroristas, sí, claro, y que de repente ahora nos encontramos con otra división más, es decir, que se desprende Al-Nusra, que era la franquicia de Al-Qaeda en Siria, se desprende de Al-Qaeda. ¿Esto qué quiere decir? Que en Siria hoy están combatiendo el ISIS por un lado, enemigo de Al-Nusra, que a su vez es enemigo del régimen de Bashar al-Assad, que a su vez es enemigo de los rebeldes que están con Al-Nusra. Este grupo surgió en 2012 y recordemos que el ISIS surgió en 2014 en Irak. La diferencia entre el ISIS y Al-Nusra es que Al-Nusra tiene militantes solamente sirios. El ISIS, en cambio, ha incorporado europeos en particular, que van, muchas veces se quedan combatiendo y otras veces regresan a Europa, y ahí está el caso de una de las categorías de terrorismo, que es aquellos que van a cometer atentados por encargo, como los de París en noviembre de 2013. Ahora hablábamos recién, José mencionaba el tema de los medios, el informe también menciona el tema de los medios, y lo que es preciso aclarar es lo que tiene que ver también con la recepción de todo esto, porque lo que empieza a ocurrir es que el mundo entero está alerta, todos estamos alertas, digamos. Entonces, lo que hacen los medios y lo que recibimos en términos de información, porque lo que está diciendo Jorge tiene que ver con el análisis político que hay detrás de todo esto en relación a las agrupaciones. ¿Cómo se recibe todo esto y qué pasa con todos nosotros? Por eso esta necesidad de generar nuevos conceptos para poder adaptarse a una realidad, ¿no? Bueno, a ver, en lo que decís hay un montón de información y es interesante. Bernard Henri Lévy, un filósofo francés bastante conocido y de las nuevas olas de pensamiento más respetadas que hay, propuso justamente en una columna en Liberación, en el diario Liberación,
un gran pacto de los medios de comunicación y romper este tabú de no tocar temas y que no atenten contra la libertad de información y demás, y abocarse quizás a la reducción de lo que llama la evocación del terrorista y la configuración del terrorista como un héroe, quizás, digamos, y convertirlo en objeto de interés. Pero ese objeto de interés no es solo nuestro, es objeto de interés de quienes están en su psicología buscando autoafirmarse con estas situaciones. Ahora bien, hay muchas aristas en todo, en la comunicación de esto. Cuando estamos hablando de quién lo recepcionamos de manera diferente unos y otros. Sí, estamos los que tenemos pánico y los que ven en estos hombres barbudos, maquillados, con los turbantes al viento y degollando a alguien, quizás un héroe. O algo que lo fascina. O algo que lo fascina o una venganza. Sí. Hay muchas cosas. Yo también, no soy psicoanalista. Pero también depende en dónde estás. En Europa en este momento seguramente está todo mucho más alarmado que nosotros. Una cosa que te quiero decir, Inde, yo creo que esto es una falencia y hay que decirlo, porque si bien hay un fenómeno y un gran peligro de ir hacia la islamofobia que existe, también hay un gran déficit en la colectividad islámica que tiene que ver con que en Europa se está detectando muy poco trabajo en lo que es el trabajo cultural en las mezquitas para contener a sus jóvenes, ¿sí? Hoy salen los diarios europeos que Francia ha decidido, está debatiendo prohibir el aporte extranjero para la construcción de las mezquitas porque ven eso un potencial financiamiento del terrorismo. Pero eso tal vez no sea la solución. La solución tal vez no sea prohibir el velo. La solución es el trabajo cultural sobre esos jóvenes y los musulmanes tienen que hacer mucho más trabajo sobre esto. Jorge quiere decir algo, lo veo. No, que por ejemplo en Suiza se prohibieron los minaretes y sin embargo con eso no se ha solucionado absolutamente nada. Es decir, las prohibiciones no llevan a nada. La integración sí, y en eso evidentemente Europa no va bien en la integración porque tenemos familias en muchos casos de segunda y tercera generación que todavía no se han integrado. Los suburbios de París son un ejemplo y yo les diría que hasta Lavapiés en Madrid es otro ejemplo de eso. Claro. Pero fíjense que ya se están difundiendo, por ejemplo, consejos para que esto no provoque ataques de ansiedad y en algunos casos ataques de pánico en la gente. Por eso seguimos hablando de la recepción y de quienes están recibiendo esto. Ahí, en esto que decía Jorge me parece que es el otro aspecto en espejo que se da de este fenómeno, ¿no? La reacción de los gobiernos y las autoridades. Esto está sucediendo fundamentalmente en todo lo que es Europa, Estados Unidos, todo el hemisferio norte, evidentemente con condiciones que socialmente también en algún sentido hacen posible que esto suceda. El tema de la integración de estas de religiones y gente de otro origen también evidentemente pasa por una dificultad y no responder únicamente con condiciones de políticas de seguridad que evidentemente no son absolutamente insuficientes si no se va a la causa del motivo y el terreno que lo hace posible, un poco lo que decía José al principio, ¿no? Sí, y agregando a lo que mencionaba recién Rulo y Jorge, en el caso de Francia, que es uno de los focos donde se produjeron más episodios de atentados terroristas, hay una situación particular que son los ex-argelinos, los argelinos que llegaron a Francia después de la guerra de Argelia, que habían combatido a favor de la potencia colonial, es decir, de Francia, que no pudieron integrarse y cuyos hijos o nietos, los pies noirs, ¿no? Los pies negros los llamaban, y cuyos hijos o nietos, en muchos casos cargados de frustración, porque habían combatido a favor de Francia, no logran integrarse a la sociedad francesa, están en situaciones de exclusión, van a las mezquitas, se radicalizan, dicen, bueno, como sucede en algún sentido con la delincuencia en otros países, que la mezquita y la cárcel son la escuela de los terroristas. Entonces es ahí donde se produce la radicalización. Nos tenemos que ir a una pausa, pero lo que me resulta interesante es que la semana pasada acuñamos terrorismo psiquiátrico como categoría y ahora podríamos empezar a hablar también de terrorismo de la frustración, sin dejar de decir terrorismo, es decir, sí, hay frustración detrás, pero sin dejar de decir terrorismo. Así comenzamos esta edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública. Tenemos mucho más. Primer corte en Televisión Pública, Noticias Internacional, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques y recuerden, hasta las 14. Camino a Washington. Estados Unidos ya definió los candidatos para las presidenciales de noviembre. Hillary Clinton y Donald Trump encaran las principales variantes para llegar a la Casa Blanca. Después de la pausa, semejanzas y diferencias entre dos estilos contrapuestos. Y además,
préstamos y consecuencias. El Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica, bajo la lupa. El economista peruano Oscar Ugarteche, autor de Historia Crítica del FMI y su análisis sobre la entidad y sus alcances. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Televisión Pública Noticias Internacional. Ya volvemos.